Bienvenidos a un nuevo capítulo de Adecco Talks. En el programa de hoy os vamos a contar una iniciativa muy interesante o muy bonita que tenemos dentro del grupo Adecco y se trata de nuestro programa CEO por un mes. A través de este programa intentamos darle la oportunidad a una persona de que junto con Iker Barricat tenga la oportunidad de ver cómo se dirige el mundo de las empresas desde dentro. Así que para ello, hoy está el protagonista de esta historia, el protagonista de CEO por un mes 2024, que es Jorge Alagón. Así que bienvenido y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad. O sea, súper encantado de compartir un ratito contigo. Jorge, lo primero de todo, y para que te podamos conocer un poquito mejor, cuéntanos quién es Jorge Alagón. Pues Jorge Alagón es un joven súper normal. Tengo que decirlo primero, soy de Zaragoza, soy un estudiante, 22 años, todavía en la universidad, me queda un añito por delante. Estudio Derecho y Administración de Empresas en la Universidad de Zaragoza. He hecho un añito de Erasmus ahora en Gante, en Bélgica, y bueno, pues encontré esta oportunidad y aquí me he venido. Y la verdad que una pasada. Y precisamente para quien no conozca nada sobre esta iniciativa de CEO por un mes, cuéntanos un poco cuáles fueron tus pasos a seguir hasta llegar hasta aquí. ¿Cómo descubriste el programa de CEO por un mes? Pues la verdad que lo conocí un poquito de rebote. Aquí tengo que agradecerle al anterior CEO por un mes, Verónica Pardos, que lo subió a un post de LinkedIn y bueno, pues lo vi. Da la casualidad de que el anterior CEO por un mes era también de Zaragoza, casualmente de mi clase. Vaya. Entonces, sí, aquí yo tengo que estar orgulloso del talento aragonés, ¿no? Totalmente. De Jolín, 2 años seguidos. Pero sí, lo vi a través de ella, me habló muy bien y dije, ostras, esto tiene una pinta chulísima, ¿no? La oportunidad de seguir a un CEO en su día a día y entender cómo es su vida, sus retos y oportunidades, me pareció una oportunidad brutal de formación. Así que me apunté y hasta aquí. Pues, pero Jorge, me consta que lo estás contando de una manera muy sencilla, muy fácil, pero creo que el proceso no fue nada sencillo. Yo, o sea, sencillo no fue y sobre todo fue muy intenso y muy exhaustivo. O sea, al final, bueno, si quieres te cuento un poquito Hombre, de claro, cómo por fue. supuesto. Joder, pasamos un montón de fases. Yo diría que mínimo 7, 8 fases, no las he contado, pero un montón. O sea, nos hicieron desde test de competencias, test de idiomas, dinámicas de grupo, dinámicas individuales, entrevistas one-to-one. Tuvimos una entrevista con el CEO que fue muy interesante, de 3 cuartos de hora. Hemos hecho cartas a Iker, al CEO, documentos en los que hemos tenido que escribir un montón sobre nosotros. O sea, al final ha sido un proceso tremendamente exhaustivo en el que, bueno, hemos podido trabajar un montón, o por lo menos yo he podido reflexionar un montón sobre mí mismo. Y sí, yo creo que, vamos, nos han preguntado por absolutamente todo. Hombre, claro que menos, ¿no? Que menos que una persona de la que se espera la responsabilidad de dirigir una empresa. Pero bueno, y cuéntanos, ¿cómo acabaste tú siendo la persona seleccionada? Pues yo diría que aquí es una cuestión primero de encaje. Al final, bueno, ser CEO requiere una serie de habilidades que no son quizá las que la gente pueda tener como las más habituales. Yo creo que al final hay muchísimos tipos de CEO, hay muchísimos tipos de liderazgo. El de Iker es uno, creo que existen muchos muy distintos y no necesariamente, vamos, hay uno mejor, uno peor, sino que es una cuestión en muchas ocasiones de ser un jugador de equipo, de ser pues capaz de ser un poco de pegamento, ¿no? De unir a la gente, por supuesto, ser resolutivo, tener iniciativa. Y bueno, pues yo creo que les encajé en ese aspecto y hasta aquí, pero vamos, es una cuestión de al final encajar, conectar un poquito con la persona con la que estás hablando y seguir adelante en ese aspecto. Sí, además, desde aquí te lo digo, te lo dije en su momento, pero públicamente enhorabuena porque me consta que Muchísimas es gracias. un proceso bastante Sí. complicado, como lo has comentado tú anteriormente, con muchas pruebas. No es nada fácil, o sea que por supuesto que si estás aquí es por algo, al igual que los otros finalistas que llegaron, que me Desde consta luego, que también tenían que había, muchas había un habilidades. nivelazo, eso sí que está, vamos, segurísimo. Así que bueno, enhorabuena y ya lo hemos comentado, pero bueno, esta es tu última semana siendo CEO por un mes, Sí. así que precisamente por eso estás aquí, para que nos puedas contar un poco tu experiencia, cómo has vivido todo el proceso y por supuesto para que podamos contar un poco el programa a muchas más personas que no lo conocían y que desde luego podamos llegar a muchas más. Sí. Entonces, ahora sí, en confianza, ahora que no nos escucha nadie, cuéntanos un poco cómo fueron tus sensaciones durante este primer mes como CEO por un mes. Vale, la verdad que ha sido un mes súper intenso, como puede ser, ¿no? La vida de un CEO. O sea, yo creo que ha sido una preview muy real de lo que es el día a día de un director ¿no? de una compañía. En el aspecto de que ha sido, bueno, yo lo divido en 2 fases, fundamentalmente una primera fase en la que fue un poco de onboarding, de conocer la empresa, conocer todos los departamentos, reuniones con absolutamente todo el mundo para entender cuál es el negocio de Adecco, pues cuáles son sus ramas, sus líneas de negocio, para que al final luego en la segunda fase yo pudiera seguir la agenda de Iker y que, bueno, pues que en su día a día yo pudiera entender de lo que estábamos hablando, con quién estábamos reunidos, ¿no? Cuáles son los intereses y retos de Adecco.
Y la verdad, yo creo que si a una palabra lo defines, como ya lo he dicho un par de veces, la intensidad, ese frenetismo, ese salgo de una reunión y me meto en otra, no paro ni un minuto, casi no tengo tiempo para ir al baño, para tomarme un plátano, no paro, que al final es tremendamente estimulante y muy interesante, pero bueno, también exige, ¿no?, tener un cierto aguante, una resistencia, una capacidad de, bueno, pues ahora estoy, por ejemplo, pues contigo, con el equipo de marketing, pero es que luego en una hora estoy con el equipo de recursos humanos y sus retos son completamente distintos, o con ventas. Entonces tienes que hacer ese switch muy rápido mental de con quién estás hablando y cuáles son su idiosincrasia, ¿no? O Eso sea es, que... además, me parece muy interesante porque precisamente lo comentabas al principio, el tema de las habilidades, ¿no? Que al final tienen que estar también dentro de una persona para poder adaptarse a los distintos retos o incluso a los distintos objetivos que pueda haber dentro de un departamento y que precisamente esa es la responsabilidad de un CEO o presidente de una compañía multinacional como es Adecco. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo fueron tus primeras sensaciones? ¿Cómo te sentiste durante esa primera semana que me has dicho que había mucha intensidad? Sí. Bueno, la verdad, y esto es algo que ya quiero recalcar respecto a todo el proceso, súper acogido. Una de las cosas que a mí más me ha gustado de Adecco es lo acogido, sí, lo acogido que me he sentido con todas las... Allá por donde pasara, todo el mundo es tremendamente cercano, muy interesado en mí. Bueno, prácticamente todo el mundo me conocía, tenéis una comunicación interna brutal y fue muy guay que todo el mundo me dedicara tanto tiempo, yo poderme sentar con varias personas de cada departamento a hablar, a hacerles todas mis preguntas, a hacer un deep dive, digamos, ¿no?, de cuáles son sus problemas, sus retos de cada día. O sea que en ese aspecto muy contento, me sentí muy acogido. Pero bueno, al final también fue una temporada de alentar un poco mi curiosidad, ¿no?, de plantearme un mundo completamente nuevo. Yo Eso es. nunca había tenido la oportunidad de estar dentro de una gran empresa, entender cómo funcionaban y fue tremendamente interesante entender cómo funciona cada departamento, cómo se interrelacionan, ¿no? Muy interesante. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo es el día a día de un CEO por un mes dirigiendo una multinacional? Pues, a ver, evidentemente no dirijo una multinacional. Afortunadamente, yo creo que si tuviera que estar aquí tomando las decisiones lo pasaría fatal, pero sí que, bueno, tengo la oportunidad de ver cómo otros las toman. Tengo la oportunidad de estar al pie del cañón, viendo cómo las personas de mayor responsabilidad de una empresa, de un país, toman decisiones, interactúan con sus grupos de trabajo, tienen reuniones. Claro, al final es una oportunidad para ver muy de cerca pues cómo son sus discusiones, cómo son sus debates, ¿no? Sus brainstormings, todo. Y es súper interesante ver cómo se relacionan con los equipos, cómo dan feedback, cómo tratan a sus compañeros, cómo dan las órdenes, podríamos decir, o cómo negocian en determinadas situaciones o afrontan problemas. Con lo cual es muy chulo y lo estás viendo porque estás metido hasta la cocina, estás metido en los comités de dirección, estás metido en todas las reuniones de todos los departamentos de que tú quieras. Yo tengo prácticamente las llaves de cada sala, yo simplemente me tengo que acercar y decir, oye, ¿puedo entrar en esto? Directamente me invitan a entrar. Con lo cual es una oportunidad de ver de cerca las tripas de una empresa, ¿no?, cómo realmente funciona. Y hablando ahora precisamente de todas las actividades y reuniones que has hecho durante este mes, ¿nos podrías contar alguna que a lo mejor te haya parecido más curiosa o incluso Sí. más interesante? Pues mira, haciendo así un poquito un orden cronológico, yo creo que el primer evento al que fui como CEO por un mes, acompañando a Iker, fue una comida que organizaba la Fundación Adecco en un programa de CEOs por la diversidad, diversidad, equidad e inclusión. Y fue muy interesante porque, bueno, nos juntamos con un montón de CEOs de otras empresas que también están comprometidos con las políticas de diversidad, equidad e inclusión. Y fue súper interesante ver cómo son esas relaciones al más alto nivel, qué tipo de conversaciones tienen, ¿no? ¿De qué hablan los CEOs mientras comen? Bueno, pues yo estuve allí y verlo, pues evidentemente es súper interesante ver cómo se relacionan. Otras muy interesantes, hemos viajado, eso ha sido una parte muy chula del programa, hemos viajado visitando delegaciones, hemos visto a clientes, hemos tenido un par de comités y, por ejemplo, la semana pasada estuvimos en Soria con el comité de estrategia en el que se juntaba toda la directiva de la empresa a hacer un análisis de cuáles son las tendencias para los próximos años y cómo Adecco las puede afrontar. Pues ver cómo 25 personas que estábamos allí dialogan y negocian sobre cuáles van a ser los retos del futuro es súper enriquecedor. Además, Jorge, ya nos has contado un poco un overview genérico de cómo ha sido todo este mes, pero exactamente cómo dirías que ha sido tu rutina más, cómo ha sido un día a día de un En CEO el por un micro, mes. ¿no? Eso es. Vale, pues yo diría que, bueno, se empieza muy pronto. Yo, bueno, me toca venir siempre aquí en tren, tengo mi rutita de tren, de ponerme mi podcast, de descansar y Adeco empezar. Talks, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, hay alguna de Cotoc muy chula, o sea que la recomiendo por ahí, la recomiendo. Nada, llegar aquí, intento llegar prontito, porque como el día es tan intenso, si tengo que sacar algo de mini trabajo, pues preparar alguna cosa para redes sociales, tengo que preparar cosas de
mías de revisión de qué es lo que estoy haciendo, intentar interiorizar. Intento llegar pronto para sacar una horita de trabajo y en general a las 10 ya empezamos con reuniones a tope. Pues venga, pues ahora tenemos reunión con el departamento vamos a poner, de marketing, luego tenemos una revisión de resultados, luego tenemos un análisis de cómo lo estamos haciendo con estas ventas, luego igual tenemos una reunión con un potencial proveedor. Pues es un no parar. A veces dices, bueno, a ver si puedo parar un segundo a comer, ¿no? Pero sí, es que ya te lo digo, aquí la clave es la intensidad, el no parar y el, por supuesto, seguirá ahí. Que hay momentos en los que o no estoy con él porque yo quizá pueda tener mi propia agenda, de decir, mira, me interesa estar en esta reunión porque voy a sacar algo interesante, o porque incluso Iker me manda algunos deberes, que podríamos decir, ¿no? Bueno, oye, Jorge, ¿cuál es tu visión, por ejemplo, sobre cómo está haciéndolo Adecco con los jóvenes? Pues bueno, pues ahí estoy yo analizando un poquito qué punto de vista tiene Adecco para, pues, como yo soy joven también, pues poderle dar mi opinión y a ver cómo puede hacerlo Adecco mejor. Sí, que desde luego una opinión muy valiosa, que me consta que ya hemos compartido espacio en más de una ocasión y me consta que ayudas muchísimo con tu experiencia, con tu sabiduría. Lo que se puede. No, vamos, desde luego que sí. Y Jorge, cuéntanos un poco cómo crees que este programa te está sirviendo en relación a tus habilidades. Es decir, ¿crees que has podido desarrollar alguna que puedas aplicar en tu futuro? Yo creo que sí. Lo primero de todo es que, bueno, esto ya es una cuestión personal de Iker. Iker es un tío tremendamente dinámico, activo y rápido, y tienes que seguirle el ritmo. Entonces implica que en muchas ocasiones a veces no sabes exactamente de qué va la reunión en la que estás entrando, porque es que no hay tiempo para parar, es un frenetismo continuo, entonces tienes que tener una capacidad de adaptabilidad tremenda, y yo creo que eso lo he desarrollado aquí. El ser capaz de estar en un entorno en el que no te sientes necesariamente cómodo, porque no conoces a las personas, no estás tremendamente familiarizado con lo que estás haciendo, con lo cual esa capacidad de adaptabilidad yo creo que la he trabajado muchísimo. Bueno, pues yo tengo, por ejemplo, vamos a poner media hora con una persona, por ejemplo con Iker, tenemos un trayecto a un sitio determinado, tener que ser muy eficaz con las preguntas que le hago para aprovechar al máximo ese rato, también es otra de esas características que creo que he trabajado muchísimo, y luego el conocerme un poco más a mí mismo, ya no solo en el proceso de selección, que fue, como te digo, muy exhaustivo y como para hacerme una figura de quién soy yo, cómo me quiero presentar y cuál es mi imagen de mí mismo, sino durante todo este mes contrastarlo con otras personas, ver como role models, modelos de personas a las que me quiero parecer, coger rasgos de unos, de otros. Ha sido muy, muy interesante en ese aspecto. Bueno, y además, desde luego que este programa, además de tener el objetivo de dar la oportunidad a los jóvenes o de poner en el centro el valor fundamental que tienen los jóvenes, también me consta que es un programa dirigido precisamente para aumentar este tipo de habilidades, que podáis aplicarlo en una empresa y que desde luego os puedan servir luego en un futuro. Sin duda. O sea que estate completamente seguro de que en un futuro esta experiencia te va a ayudar un montón, porque te va a enriquecer muchísimo como profesional, como persona, y desde luego que allá donde vayas, que esperemos que sea muy cerquita nuestro, puedas aplicarlo. O sea que me enorgullece muchísimo que esa esté siendo tu experiencia. Sí. Así que te quería comentar, ahora que se acaba un poco la experiencia, que estamos ya en la recta final, ¿cómo dirías o qué es lo que más te ha gustado aprender durante este mes? Yo creo que una de las cosas más chulas es que no solo estás con Iker, porque al final si solo estuvieras con el CEO, tendrías una visión muy, muy intensa de una persona, pero creo que es muy enriquecedor el haber pasado por todos los departamentos y poder tener la oportunidad de estar con mucha gente que te da su visión de la compañía, su visión de, bueno, pues cómo es el panorama hoy en día del mercado de trabajo, de las situaciones de las empresas. Entonces, poder tener todas esas visiones distintas y generar como una visión global ha sido muy interesante. Toda esa visión transversal que he conseguido de Adecco, de cómo funciona una empresa multinacional en su conjunto y cómo funciona, cómo se interrelacionan todas las partes, creo que es muy interesante. Al final, y esto lo que estabas comentando, ¿no? Que esta oportunidad me va a servir mucho para el futuro. Yo ya tengo una preview de lo que es trabajar en una empresa multinacional. Al final, las personas a mi edad no tenemos nada claro qué es lo que queremos hacer con nuestra vida porque no somos conscientes tampoco de cuáles son los siguientes pasos o qué oportunidades hay. Pues bueno, esto ha sido una oportunidad de oro, yo creo, para conocer lo que es trabajar en una empresa así, ¿no? Y Jorge, desde tu experiencia como CEO por un mes, ¿cómo definirías la cultura empresarial de Adecco? Cultura de Adecco, pues es una de las cosas que más me ha gustado. Y os prometo que no me pagan para decir esto, ¿vale? No me pagan para decir esto, pero y es algo que ya he repetido. Yo me he dado cuenta que de mayor quiero trabajar en una empresa como Adecco. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando llego aquí, todas las mañanas, la gente me recibe con alegría, con abrazos, con 2 besos, con una sonrisa. Se nota que hay un ambiente de equipo, de espíritu de equipo, de cohesión, de unión,
que, bueno, tampoco he tenido muchas experiencias laborales, ¿no? Pero por lo que me pueden contar personas que sí que están en el mundo laboral, no es tan habitual. Y creo que eso es algo muy chulo. Que cuando las cosas van bien, pues de maravilla, pero que si encima cuando las cosas van mal hay esa cohesión de equipo, hay ese apoyo por parte de los compañeros, hay esa unión, a mí es algo que me ha dejado una marca y desde luego es algo que resalto. Qué bien, qué positivo. Y Jorge, ya nos lo adelantabas un poco anteriormente, pero ¿tú crees que después de esa experiencia ha cambiado o sí, ha cambiado algo tu percepción del liderazgo? Yo diría que en cierto modo también la reafianza un poco, porque yo tenía pues, mis propias perspectivas de lo que es ser un líder. Y creo que al final hay muchísimos tipos de líderes. Te lo decía al principio. Iker, por ejemplo, tiene un tipo de liderazgo, yo puedo tener otro distinto, y tú puedes tener el tuyo distinto, ¿no? Cada uno, de hecho, podemos ser líderes en nuestro propio entorno. Creo que al final hay una serie de denominadores comunes que funcionan. El hecho de, como te decía antes, ser un pegamento, tener esa capacidad de inspirar a las personas de tu alrededor, el ser muy consciente de que ser un líder implica trabajar para los demás, trabajar en que todo funcione bien, en que cada uno de las personas que tienes en tu equipo puedan dar el máximo de sí mismos y generar ese entorno de confianza, ese entorno de productividad, de estar a gusto y de buen ambiente. Y yo creo que eso es algo que he podido ver aquí y que me llevo en la mochila. Jorge, y hablando ya un poco más del futuro, de los Ujú. próximos pasos, ¿cómo crees que esta experiencia puede afectar en tu futuro laboral? Espero que bien, porque si no, madre... No, no, sí, yo creo que al final, ya de entrada, por haberme dejado un poco más claro qué es lo que quiero para mi futuro, haber entendido pues, cómo funciona este tipo de empresas o qué es el mercado laboral. Al final, Adecco trabaja con personas, Adecco se dedica a trabajar en el mercado laboral en su día a día, es su negocio, con lo cual he aprendido muchísimo al respecto. He aprendido, bueno, pues cómo afrontar mejor una entrevista de trabajo, he aprendido mejor cómo tratar a compañeros en dinámicas de grupo, en reuniones, en proyectos. Y al final yo creo que sacas un montón de habilidades, porque este programa no consiste en entender a Adecco cómo funciona en profundidad y entender cuál es el negocio. No, no. O sea, yo creo que el objetivo aquí es todas esas cosas transversales que pueden estar quizá en todas las empresas y conocerlas de primera mano en una empresa concreta, pero que no se limita a una, ¿no? Así que saco un montón yo creo que de mejorías o de entender cómo usar mejor mis habilidades personales, cómo negociar, cómo tratar a las personas. Yo creo que eso es lo más importante que creo que me va a servir para el futuro. Y en toda esta etapa de aprendizaje, ¿crees que has podido conocer alguna persona que haya tenido un impacto significativo en tu carrera profesional? Yo creo que varias. O sea, y podría empezar aquí a citar un montón, y tú la primera, quiera. Voy a decir dos, porque, o sea, sí, voy a decir dos. El objetivo para mí de haberme fijado en estas personas es haber encontrado un modelo para mí de lo que es el máximo exponente de alguna característica. Y voy a citar dos personas. La primera de todas es Edurne, es la secretaria de Iker. Es una persona que todos queremos un montón, que a mí me trata como una madre durante toda esta experiencia. Y quiero resaltar lo detallista que es y esa atención que tiene a los detalles más pequeños y consigue que todo salga perfecto siempre. Es una pasada, de verdad, lo que hace Edurne. Y para mí es el ejemplo perfecto de la atención a los detalles y cómo quizá cosas que nos podrían parecer tan importantes, para ellas sí lo son y acaban marcando la diferencia. Y la segunda persona que podría decir, ya te digo, podría decir un montón, voy a hablar de Kevin, director de ventas de Adecco, que es una persona tremendamente trabajadora, tiene una ética de trabajo brutal y me ha hecho replantearme dos veces que cuando yo vaya a una entrevista de trabajo y me pregunten ¿cuáles son tus virtudes? Es decir, soy una persona muy trabajadora. Bueno, yo acabo de conocer lo que para mí podría ser el techo de lo que es ser una persona constante, trabajadora y dedicada en su día a día, que si tiene un objetivo lo va a conseguir. Pero vamos, que podría seguir con un montón de personas y resaltando un Bueno, montón de virtudes. Pero pues que por darte sí, un... sí, qué bonito ese mensaje, tanto para Kevin como para Edurne, que desde luego que vamos, les va a encantar escucharlo. Sí. Y Jorge, ya desgraciadamente, al igual que todo empieza, todo se acaba, ya lo hemos adelantado que esta ya es prácticamente la última semana, estamos en la recta final. Cuéntanos un poco cuáles van a ser tus próximos pasos tras CEO por un mes. Pues, vamos, puede parecer aquí que de esto sales ya para el estrellato. No, no, yo tengo que terminar la carrera. O sea que mi objetivo ahora es acabar la carrera, mis TFGs, tengo que hacer unas prácticas, pues bueno, empezar un poco a plantearme qué es lo que quiero para el futuro. Esto, como digo, ha sido una preview muy interesante de lo que puede ser mi futuro. Tengo que ver si realmente es lo que quiero para mi vida, si probablemente quizá pruebe nuevas experiencias para tener así un poco una idea general de lo que es el futuro. Pero vaya, yo creo que me ha dado unos pasos un background muy interesante.
O sea que espero que me apoye. Jorge, ya casi que sí, que llegando al final, a la pregunta más complicada, que de verdad que creo que esa es la que más A cuesta. ver, ¿Cómo podrías definirnos tu experiencia como CEO por un mes en una palabra? O si no puedes en una palabra, quizás en una frase. ¿Cómo definirías CEO por un mes en una palabra o en una frase? voy a hacerle una frase porque una palabra es muy complicado, ¿eh, Kiara? O intensidad, ¿no? Ya lo hemos dicho al Intensidad, principio. venga, sí, intensidad sería la palabra, pero no, voy a decir que yo creo que me ha definido mejor lo que quiero para mi futuro. Como te decía, quiero trabajar de mayor en una empresa que sea como Adecco, que se fije tanto en las personas. Y quiero encontrar un sitio en el que de verdad sienta que aprendo cada día. Porque eso es lo que he sentido aquí en Adecco. Que cada día era un reto, cada día era una nueva oportunidad de estar con una persona distinta y seguir aprendiendo, que a mí eso me motiva muchísimo. Así que para mí ha sido eso. Pues qué bonito. Y Muchísimas Jorge, gracias. ya va, para terminar también nos gustaría que pudieras dar algún consejo. Ujú. Entiendo que también dar consejos a veces es un poco una responsabilidad, pero bueno, también a la sección a la que denominamos Tip de Oro estaba Vale. funcionando muy bien en redes sociales y se trata de que el invitado que venga intente dar un consejo, en este caso pues relacionado, en tu caso, con el próximo CEO por un mes que podamos tener el Vale. año que viene, sobre todo de cara a consejos que les puedan ser útiles para el proceso de selección, Muy para bien. cómo afrontar ese mes que va a estar aquí en Adecco junto con Iker. ¿Qué le podrías decir a todas esas personas? Bueno, yo ya te he comentado que el proceso es tremendamente exhaustivo, así que mi recomendación sería que fueran súper honestos. Al final, mm, por lo que sea, Adecco sabe mucho de recursos humanos y de personas, ¿no? Me parece que se dedican a eso, me suena que se dedican a eso, ¿no? Entonces te van a calar muy rápido. Con lo cual yo aquí lo que recomendaría a cualquier candidato, y fue lo que a mí personalmente me funcionó, es ser honesto, intentar comprenderte a ti mismo, pensar qué es lo que te define para bien y para mal, y desde el primer momento ser honesto contigo mismo, porque yo creo que eso es lo que va a llevar a los candidatos lejos. O sea que esa sería mi recomendación, ser transparente, ser honesto, y creo que es que la honestidad creo que es una manera muy, muy interesante de seguir creciendo y seguir avanzando. En el momento en el que reconoces tus virtudes y tus defectos, es cuando puedes seguir construyéndote como persona. Así que esa es mi recomendación. Pues precisamente me quedo con eso que has dicho de la honestidad, que creo que es un valor fundamental, que también es una cualidad que debemos tener todas las personas, pero por supuesto alguien que tenga esa responsabilidad mucho más y creo que puede hacer la diferencia. Bueno, Jorge, ya se acerca el final, así que no quiero pasar la oportunidad sin despedirme y sin poder agradecerte todo lo que nos has enseñado durante este mes, que me consta que tú has aprendido un montón de cosas, pero desde luego nosotros que hemos aprendido un montón más de cosas sobre ti, por tu frescura, por tu juventud y por siempre estar dispuesto a todo. Así que muchas gracias y sobre todo también muchas gracias por estar aquí y acompañarnos hoy en Adecco Talks. Nada, gracias de verdad a vosotros, la oportunidad ha sido increíble. O sea que, vamos, si pudiera lo repetir ahora mismo. O sea que muchísimas gracias por todo.